Hola amigos, nos volvemos a encontrar en un nuevo video en este canal. Hoy va a ser una crónica de vuelo que hice desde Aeroparque a Ushuaia. Va a ser muy agradable, muy entretenido porque tenemos material tomado desde cabina, así que vamos a poder observar el despegue y el aterrizaje en primera fila, así que no se pierdan este video. Quiero agradecer a Cronenborg por confiar en nuestro canal y seguir apoyándonos, y en el día de hoy quiero mostrarles esta unidad adquirida por los bomberos voluntarios de Balcarce. Pero no los demoro más, yo sé que están esperando este vuelo, que disfruten el despegue y el aterrizaje y nos vemos al final. Gracias. Aeropuerto Jorge Newbery, esta es una de las entradas principales, estamos acercándonos y quiero mostrarles que esta es la vereda del aeroparque. Esta remodelación se terminó este año y es un lindo lugar para descomprimir la zona interior donde uno puede esperar y tomar algo. Estamos viendo el vuelo ahí abajo, 725 Aerolínea Argentina, vuelo 1888 con destino a Ushuaia. Está en horario puerta 7. Ahora que ya revisé el horario, ingreso a la entrada donde voy a despachar el equipaje. Bien, después de hacer el check-in, como verán, mucha gente, muy complicada la hora, está lleno el parque de Jorge Newbery. Vamos con destino a Ushuaia. Hora complicada, hora pico, salen todos los vuelos a primera hora de la mañana. Comenzaron 4:15 el primer vuelo y ahora comienzan a salir de distintos destinos. Tenemos que acceder al primer piso para poder ir a la zona de mar. Tenemos que hacer control y luego ir a la zona de embarque, pero esto se hace en el primer piso del aeropuerto Jorge Newbery. Está remodelado, muy lindo lo han dejado, pero no podemos detenernos aquí, vamos a seguir y vamos a la zona de preembarque. Después vamos a mostrar bien cómo ha quedado la parte nueva. Ya estoy transitando por el primer piso que me va a llevar a la zona de preembarque. Voy a tratar de acercarme a mirar a través de uno de los vidrios. Voy a acercar la cámara si podemos ver. Está un poco sucio el vidrio, pero voy a tratar de buscar a ver alguno que quede un poquito mejor. Ahí vemos la zona de la costanera. Si nos fijamos bien en el fondo, vamos a observar que está el nuevo parque de estacionamiento subterráneo, la puerta de ingreso. A la zona de control, ya aquí vamos a tener que dejar de grabar porque no se puede grabar. Esta es la última parte, después hay que dejar de grabar y volver a grabar cuando pasemos la zona de control. Ya pasé la zona de control, que está ahí, fondo, control de equipaje, hermano. Temprano, comenzando a llegar la gente. Ha sido remodelado, todavía no ha terminado la remodelación, pero está quedando muy lindo. Esta zona está más tranquila. Ve aquí, parte todavía falta remodelar. Están trabajando y han puesto esta pared de madera. Un local, marca conocida, gente descansando. Galería, poca gente, pero igual. Voy a aprovechar a ingresar,
que no hay gente, así les puedo mostrar bien. Ahora estamos en el área de todo lo que es golosinas, chocolates de todas las marcas, no solo nacionales, sino también internacionales. Tenemos ropa, tenemos camperas, tenemos pantalones y ahora vamos a ir caminando brevemente y con mucho cuidado porque estamos con una mochila puesta y no queremos hacer lío al girar la zona de vinos de todas partes del país, de diferentes provincias. También nos encontramos con whisky y gin de diferentes. Ahora estamos caminando por el área de perfumería, no solo de mujer, sino perfumería en general, de hombre y mujer. Tenemos de todas las marcas conocidas, marcas internacionales muy buenas, a muy buen precio, pero valor dólar oficial. Acá vemos mochilas y cosas de último momento, si queremos comprar algunos auriculares o algunos lentes. Volvemos a la zona de los whiskies. Sigo aprovechando de que no hay nadie para poder caminar tranquilo, cómodo. Recuerden que está todo en dólares, pero al dólar oficial. Cuando uno ingresa a la caja, se le factura en pesos, va en pesos en el resumen de su tarjeta. Prácticamente no hay cuota. Alguno que otro banco puede llegar a tener alguna cuota, pero es todo dólar. Y ahora tenemos el Hard Rock. Esta es la parte nueva. Esta no estaba antiguamente en el aeroparque, pero se inauguró hace un par de años. Esa confitería que está acá es del, vamos a mostrarla, es del Hard Rock Café Buenos Aires. Su clásica presentación, como figura, se ve en la mayoría de los locales Hard Rock. Guitarras colgada en la pared, más o menos en la misma ambientación. Y por supuesto tiene que haber, si hay un café, tiene que haber en la marca la venta de todo lo que es ropa, todo lo que es merchandise de la marca. Volviendo a la puerta, acá tenemos lo que les decía, Hard Rock, la venta de ropa. Caminando hacia la puerta vemos aquí a mi espalda el free shop. Vamos a ver una toma ahí. Buscando la puerta 7, que es la puerta que tenemos para embarcar. Vuelo 1888, Aerolíneas Argentinas. Vamos a buscarlo acá. Ahí está. Usuario 1888, puerta 7. Otra parte del remodelado aeroparque, ahora es Aeropuerto Jorge Newbery. Próximo aviso de parte del vuelo de Aerolíneas Argentinas 1542 con destino a la ciudad de Córdoba. Realiza los sueños pasajeros y marcar a la gravedad por cruzamiento. Este es el Max G B4C que está acercando a la rampa. Es el vuelo que vamos a tomar.
ver es mucha la gente que está detrás de un vuelo cuando llega a la plataforma, en la rampa. Hay más de 10 personas que están al servicio de este vuelo que acaba de llegar. Uno cuando llega a destino, lo que primero quiere es salir, bajar del avión y hacer sus cosas, pero como estamos viendo hay muchas cosas a realizar antes de que autoricen al descenso de pasajeros. Se debe asegurar la aeronave, todo el sector lateral debe estar todo preparado, en este caso en particular colocar la escalera porque no van por rampa y hasta que el jefe de servicio no autorice no se desciende. Este vuelo vino de Lima, Perú, por eso la gente no tiene manga, sino que baja para subir a los micros que lo van a llevar a hacer migraciones y aduanas. Es un vuelo internacional. Cambia la dotación, cambia el personal de cabina y embarcamos para Ushuaia. Bien, vamos a embarcar. Vamos ingresando a la rampa, la cual no vamos a utilizar porque al llegar a la parte final vamos a descender por las escaleras para esperar que venga el ómnibus a buscarnos, ya que nuestro vuelo, el que había mostrado anteriormente, fue retirado de la plataforma número 7 y fue remolcado hacia un lateral donde se está produciendo toda la limpieza de su interior y la carga de combustible. Mientras tanto voy descendiendo para hacer la fila y esperar que llegue el ómnibus que nos va a transportar hacia el avión. También tenemos que tener en cuenta que ahí, como vimos hace unos instantes al costado, tenemos el ascensor para aquellas personas que lo necesiten. Llega nuestro transporte y bueno, lentamente vamos subiendo, nos vamos acomodando. Como vemos acá adelante hay gente que lleva bastante bulto, pero bueno, si la línea aérea lo permite. Después el problema cuando uno quiere colocar su valija correspondiente, ocupan más de un lugar. Llegamos al lugar donde se encuentra estacionado nuestro avión, descendemos rápidamente y vamos a hacer la fila para subir por la escalera que han colocado. Vamos ascendiendo con mucho cuidado. Tenemos la mochila en una mano y la valija de cabina por el otro, y tratando de no golpear a nadie ingresamos al vuelo. Saludamos al personal de cabina y vamos ingresando. Tenemos que ir hasta bastante atrás, vamos a ir a 25F. Es un lindo lugar, tranquilo, y sobre todo como subimos en el grupo 1, porque se comienza a cargar el avión desde atrás hacia adelante, es interesante a veces cuando uno tiene bulto y estos viajes que son complicados, cuando se lleva mucho equipaje de otras personas, es conveniente ingresar entre los primeros para no tener inconveniente y después tener que despachar nuestra valija de cabina por falta de lugar. Aquí llegamos, ese es mi asiento. Subiendo la gente, embarcando. Bajamos bajo el asiento.
buen espacio. Tenemos dice, estoy cargando combustible. Como vemos, llegando las últimas maletas para iniciar el vuelo. Con 5 minutos de retraso nada más, comienza el carreteo por la calle de rodaje. Estamos pasando frente a las oficinas y a la zona de preembarque del aeropuerto Jorge Newbery. Vemos un 737-800 estacionado, todo de aerolínea. Acá tenemos otro 737 MAX, los diferentes aviones que están a la espera de salir. Siguen nuestro camino en forma lenta, pero vamos hacia la pista de despegue. Nos estamos dirigiendo hacia el norte y vamos a despegar por la cabecera 1-3, como ven aquí, y la otra cabecera es la 3-1, que en próximos videos les voy a explicar qué significa la numeración que tiene cada cabecera de las diferentes pistas. Esta parte que estamos observando ahora era la vieja playa de estacionamiento descubierta del aeropuerto Jorge Newbery, que ahora es toda rampa para estacionamiento de aviones. En estos momentos no hay, pero esa playa de estacionamiento descubierta ha desaparecido. Ahora vemos las oficinas de las diferentes líneas aéreas. Aquí tenemos oficinas de Aerolíneas Argentinas. Toda esta zona es la zona de vía cargo, que es donde se despachan todos los bultos. Tenemos otra empresa conocida ahí de despacho de equipajes. Esta es el lugar de maniobras y de estacionamientos de Intercargo, que es la que maneja todo el movimiento de equipaje y de personal del aeropuerto Jorge Newbery. Ahora ya estamos girando y está amaneciendo. Nos vamos preparando a la cabecera 1-3 del aeropuerto Jorge Newbery, listos para el despegue en cualquier momento. Ahora los dejo con motores a máxima velocidad y disfruten el despegue. En el ascenso, el vuelo pasando los 1200 pies hace un leve giro hacia la izquierda porque tiene que formar un semicírculo amplio, como les muestro aquí en la próxima imagen, y una vez que estamos sobre el agua hace un nuevo giro, esta vez hacia la derecha, tomando rumbo sur para tener su ruta de navegación hacia el aeropuerto de Ushuaia.
excelente hora para mirar el amanecer, ese dorado impresionante que solamente desde esta altura lo podemos ver, y tenemos la posibilidad de observar hoy que está muy claro el día. Seguimos haciendo ese giro que les mostré hoy en la imagen anterior, buscando rumbo sur. En este momento el avión está tratando de estabilizar para ya así seguir la ruta que tiene asignada. Como vemos en la imagen, vamos ya directamente rumbo hacia el sur. Un vuelo muy agradable, muy tranquilo. Como pueden observar, la punta del ala tiene una pequeña oscilación, pero es una turbulencia muy corta en muy pocos lugares del trayecto, sobre todo en el momento que uno está cruzando la cordillera, como es en este momento. No lo podemos observar, pero ya vamos a tener una mejor imagen porque de un momento a otro aclara. Aquí vemos, ya estamos pasando la zona de nubes, estamos descendiendo, el avión se está preparando para su senda de planeo que le ha sido asignada, y eso nos permite tener esta imagen de la parte nevada. Estamos ya en Tierra del Fuego. Son las primeras imágenes que el clima de hoy, por suerte, está muy claro y podemos observar esa gran cantidad de agua congelada. Estamos asignados a descender a la pista 2.5, como vemos en la imagen. Es la mejor porque vamos a pasar frente a Ushuaia. Se está procediendo a la aproximación de la cabecera 2.5. Está, como se puede observar, está saliendo de la zona de nubes. No se apuren, ya vamos a tener tiempo de observar la cabecera de la pista. Aunque todavía está lejos, tenemos algunos metros más todavía por delante, pero gracias al día de hoy tenemos un excelente clima. Allá adelante, a lo lejos, podemos observar en esta imagen desde la cabina dónde está el auto. Y ahí está la pista donde nosotros vamos a descender en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia. Disfruten esta parte del viaje que es interesante, una hermosa vista lateral de la cordillera, todo preparado. La realización de la senda de planeo ya está toda ingresada en el sistema y tendremos un excelente aterrizaje. En esta parte del país, este hermoso día de sol ya se está comenzando a nublar, cambia muy rápido y se espera nevada para los próximos minutos.
estamos en suelo de Tierra del Fuego. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Ushuaia. Como verán, un excelente día, un muy buen aterrizaje, muy suave, muy profesional. El equipo de Aerolínea Argentina. Ahora estamos transitando sobre la calle lateral que nos va a llevar. Allá adelante pueden observar el edificio principal donde están las mangas, donde vamos a descender para disfrutar de unos hermosos días en Ushuaia. Los últimos minutos de este vuelo, como podrán observar, estamos dirigiéndonos hacia la rampa de descenso. El personal de cabina está recibiendo las indicaciones del personal de tierra, que lo está dirigiendo en forma muy lenta hacia la plataforma de descenso. No está muy claro el vidrio, sepan disculpar, lo que pasa es que justo está pegando el sol y la imagen no es del todo clara, pero bueno, espero que hayan disfrutado de este aterrizaje y nos vemos al descender y les voy a mostrar el interior de este aeropuerto. Un tema prácticamente clásico que no falta en ningún vuelo es el tema del manejo de el equipaje. Es todo un tema. Ahí como ven, lo primero que agarran es la valija, se toma generalmente la rueda. ¿A quién no le han roto una rueda de su valija? Porque es la forma más práctica de tomarla. La toman, ahí está, ¿ves? Y la tiran ahí arriba. Pero bueno, no en todos los aeropuertos son iguales, pero es un clásico tomar la valija desde las pequeñas ruedas que tiene y es la mejor forma de colocarla en el carro en la medida que viene bajando la cinta transportadora. En todos los videos de crónica de vuelo no puede faltar esta parte de cómo se maneja el equipaje que va en bodega. Pero bueno, es un tema, ya no es solamente local, es un tema internacional y en todos los vuelos ocurre exactamente lo mismo. Algo que tampoco falta en ningún vuelo es esto: todos parados, esperando, empujando en el pasillo. Si tenemos la correspondiente fila, ¿por qué no aguardamos que nos toque el momento de descender para pararnos? Ahora sí, ya descendimos. Comenzamos a transitar por la manga. Se siente ya un fresquito. Veníamos bien en un vuelo tranquilo, con buena temperatura, pero ahora hay que abrigarse. Estamos recorriendo los últimos metros de la manga para llegar a esta zona, en la que luego vamos a volver cuando salimos. Esta zona es la zona preembarque, que ahora está cerrada por el vidrio, pero hacemos un giro hacia la izquierda y tenemos que buscar una escalera hacia planta baja para retirar el equipaje. Bien, ingresando al aeropuerto de Ushuaia, vamos a la parte de abajo a buscar maletas. Ya algunas han llegado, por lo que vi, la valija mía está.
Aprovechando que mi valija fue una de las primeras, les voy a mostrar, antes que salga la gente, el aeropuerto de Ushuaia. Es un aeropuerto muy lindo, muy moderno, no puede faltar el duty free. Recuerden que en Ushuaia ya les voy a mostrar que tiene también un duty free muy grande en dos lugares. Aquí está la parte de todo preembarque de JetMat y Flybondi, son las dos low cost que llegan aquí a Ushuaia. Seguimos caminando y ahora nos encontramos en los mostradores. Todos estos mostradores son de Aerolínea Argentina. Esta es una de las dos escaleras que nos lleva al primer piso que vimos hoy. Es para la zona de preembarque. Ya estamos saliendo, hace mucho frío. Esta zona que ustedes ven de agua es porque ha estado nevando, pero con el calor de la zona, el calor del lugar y los mismos coches, la nieve se hace hielo. Nos recibe la ciudad de Ushuaia con una hermosa nevada y se anuncian nevada para los siguientes días. Espero que hayan disfrutado del video, me acompañen en el próximo, no se olviden de darle like y nos vemos en la próxima.